a repetir esto rápidamente. Lo que les mencionaba, disculpen problemas técnicos. Estas son las recomendaciones, como mencionó Noel. Los manuscritos tienen que conservar una estructura, introducción, métodos, resultados y discusión. Y esta estructura va a variar de acuerdo a la revista a la que apliquen el manuscrito y también de acuerdo al tipo de manuscrito. Este es un ejemplo acerca del reporte de caso de la revista Médica Herediana y esta es la guía de autores de la revista peruana de salud pública y medicina experimental de nuestro país. Como pueden ver, menciona cuántas palabras debe tener el resumen, cuántas palabras debe haber el contenido, el número de figuras y tablas y el número de referencias. Cada tipo de estudio tiene sus propias recomendaciones. Ahí tienen las recomendaciones del ICMG del 2019. Por favor, antes de enviar su manuscrito, no olviden de revisarlas. Ya entrando al tema de la discusión, iniciar la discusión en el primer párrafo con una breve descripción y resumen de sus resultados principales, donde expliquen las posibles causas de sus hallazgos. En el segundo párrafo, enfatizar lo nuevo y obviamente ponerlo en contexto con lo ya publicado. Establecer las limitaciones del estudio es importante y explorar las implicancias y la importancia de los resultados en el contexto. Siempre enlazar la conclusión con el objetivo del estudio basado en los resultados. No se olviden, tiene que tener una estructura. Buscar la revista adecuada para el tipo de manuscrito, para los objetivos y el alcance. Por ejemplo, esta es la guía para autores de Diabetes Research and Clinical Practice. Esas son las consideraciones que tiene la revista para aceptar un manuscrito. Este es el cuerpo editorial actualmente. Recuerden, como dijo Noelito, hay una primera revisión por el editor y luego se envía a una evaluación por pares, médicos, endocrinólogos, especialistas en salud pública con experiencia en el tema específico. Esta es una lista de pendientes de Elsevier para editores. Pueden ver cómo se va avanzando, cuando se recibe el manuscrito, cuando se envía a los revisores, cuando se asigna una decisión. Entonces nos habíamos quedado en este ejemplo. Para Diabetes Research and Clinical Practice, el artículo de revisión solo se aceptan los que son por invitación. El manuscrito tenía múltiples errores, la discusión no mostraba ningún hallazgo y la conclusión del manuscrito era que la autora, al tener un familiar enfermo con diabetes en casa, había sido el motivo para redactar esta revisión sistemática. Obviamente fue rechazado, tenía múltiples errores. Otra discusión inadecuada, este es otro estudio también que llegó a mis manos, es un inmunoensayo enzimático para determinar la albúmina en muestras de orina humana utilizando un sistema ultramicroanalítico. Ese es el título. Era un reporte breve con no más de 1000 palabras, según la instrucción para autores. La discusión era extensísima, tenía 854 palabras. Y esa era la estructura de la discusión. Daño renal en diabetes e hipertensión, prevalencia de diabetes y sus complicaciones en el mundo, Latinoamérica y en Cuba, la historia en el desarrollo de las técnicas para medir microalbuminuria, los avances médicos en Cuba y los reconocimientos que había tenido este método de la OPS, la OMS y del Ministerio de Salud. El artículo no cumplía con los requerimientos de la revista y fue rechazado. ¿Cuáles son las recomendaciones que da Diabetes Research and Clinical Practice para los autores? Como les mencioné, dividen la discusión en 3 partes. La primera sección, indiquen los hallazgos más relevantes de su investigación, el objetivo primario. En la segunda sección, aborden sus hallazgos en el contexto de otros estudios. Finalmente, en el tercer párrafo, mencionen claramente las limitaciones del estudio y cuál es el potencial para futuras investigaciones. Por favor, no concluyan, como muchos manuscritos, de que el presente estudio lo que el presente estudio obliga al Ministerio de Salud a cambiar sus políticas. Eso es imposible. Aterricen más sus conclusiones. Como mencionó Noelito, la introducción es un embudo. Parte de un concepto general, antecedentes específicos y termina la última línea
de la introducción con el objetivo. Por ejemplo, concepto general: la diabetes es una enfermedad, antecedentes específicos, la cetoacidosis es una complicación aguda. El objetivo es determinar los factores de riesgo para cetoacidosis diabética. La discusión es un embudo invertido. Empezamos con mis resultados, luego seguimos comparando mis resultados con el resto de resultados, poniéndolos en contexto, y terminamos con una conclusión general y una recomendación específica. Graben ese gráfico para que vean cómo la introducción y la discusión al final se concatenan. Este es un estudio publicado. Dice: factores de riesgo para cetoacidosis diabética en pacientes con COVID. A raíz de la pandemia, todos los artículos que tenían la palabra COVID-19 tenían un fast track. Era una revisión expeditiva, muy rápida, igual de rigurosa, para brindar mayor información. La introducción del estudio: la diabetes es frecuente en pacientes con COVID, la cetoacidosis es una complicación aguda y severa, y el objetivo es describir los factores de riesgo para cetoacidosis en pacientes con diabetes más COVID-19. La discusión empieza mencionando los factores que encontraron, los compara con otros estudios de otros países, habla de las limitaciones y finalmente termina con una conclusión o recomendación. Este también es otro estudio publicado en la revista Médica Herediana por el Hospital Cayetano Heredia. La discusión empieza diciendo que la pielonefritis es una infección aguda y severa, habla de la mortalidad. También menciona que el tratamiento actual ha reducido la mortalidad y se menciona la mortalidad del estudio, se compara con otros estudios, se habla acerca del mal control como una causa aparente para estos resultados, compara el cuadro clínico con otros estudios y al final termina hablando de las limitaciones y el aporte. ¿Cuál es el aporte? Que el resto de estudios publicados hasta la fecha eran solo reporte de casos de 1 o 2 pacientes. Por primera vez se hace un estudio que involucra un mayor número de pacientes y claramente se establecen los factores de riesgo. Cuando el manuscrito que ustedes envían llega al editor y el editor lo tiene que enviar a los revisores, al revisor le llega el manuscrito con estas instrucciones o recomendaciones. El revisor tiene que leer el manuscrito y contestar las siguientes preguntas. ¿El tema abordado por ustedes en este manuscrito es digno de investigarse? ¿La información presentada es nueva? ¿Las conclusiones de su manuscrito están respaldadas por los datos? ¿El manuscrito es apropiado para la revista? ¿La organización del manuscrito es apropiada? ¿Las figuras, tablas y material suplementario son apropiados? ¿La duración del seguimiento y las pruebas están claramente descritas y son lo suficientemente extensas y detalladas para abordar la hipótesis de la investigación? Eso es lo que les va a corregir el revisor, un colega como ustedes. Entonces piensen en contestar con su manuscrito esa serie de interrogantes. De esa manera pueden aumentar las posibilidades de que su manuscrito sea publicado. Vean qué son las preguntas que Noel ha estado describiendo a lo largo de su presentación. Originalidad, la estructura, las conclusiones respaldadas por los resultados, la organización. Las figuras y tablas han tenido una presentación específica acerca del tema. Entonces, es importante que cumplan con estos requisitos. Desde el punto de vista de un editor, ¿cuáles son las recomendaciones? En primer lugar, y se los vuelvo a repetir, lean y cumplan las instrucciones para autores. Usar el contador de palabras. Muchas veces ustedes creen que esas 50 palabras en exceso son necesarias, son indispensables. Pues no. En New England, en un curso que da Karen Solomon, que es la editora principal, muchos de los manuscritos que se envían a New England se devuelven sin abrir y sin leer, simplemente porque el contador de inteligencia artificial del New England se excedió de palabras. Ni siquiera lo abre el contador, por más información relevante que contenga. El New England recibe 100 reportes de caso por día de todo el mundo, porque obviamente es la revista de más alto impacto a nivel mundial.
No incluir las tablas o gráficos, eso es un error frecuente. A veces enviamos los manuscritos o recibimos los manuscritos ya con las tablas puestas, como si se fuera a publicar inmediatamente. No cometan este error. Corregir la ortografía y la gramática. Muchas veces recibimos los comentarios de los revisores con la siguiente frase: que sea revisado por una persona con, cuyo idioma materno sea el inglés, rechazar. Cada sección debe empezar en hoja aparte. Hasta eso es importante. Cuando el revisor recibe el manuscrito y está todo apretujado, no hay espacios donde hacer comentarios, simplemente lo rechaza. Separar los párrafos en la discusión y a lo largo del desarrollo del manuscrito, utilizar conectores, punto seguido y párrafo aparte. Parecen cosas sencillas, pero son sumamente útiles. Cumplir las sugerencias de los revisores y revisar las referencias de acuerdo a cada revista. Y eso lo pueden encontrar en programas de descarga gratuita como Mendeley, que simplemente ponen ustedes la revista a las que quieren enviar el manuscrito, ponen sus referencias y el programa las va a adaptar de acuerdo a cada revista. Entonces a veces el revisor o el editor empieza a buscar la referencia, no encuentra la referencia porque ustedes pusieron 20.009 en 2009, rechazado, rechazado. Entonces todo el trabajo, las entrevistas, la toma de muestras, el análisis estadístico va a la basura o se desperdicia simplemente porque cometimos errores en la redacción del manuscrito. Es triste, pero muchas veces hemos recibido este tipo de cartas, ¿no? Estimado doctor Barengo, muchas gracias por enviar su manuscrito a esta revista. Me temo informarle que su papel o su manuscrito no obtiene suficiente prioridad para ser publicado. Discúlpenos por el comentario en esta ocasión. Apreciamos que usted ha enviado su manuscrito, pero será para otra oportunidad. No, gracias. Hasta luego. Entonces, por eso es importante que todos ustedes tengan cuidado al enviar sus manuscritos. Quiero terminar esta parte de la presentación con algo muy importante y que estamos viendo en los últimos años. Desde hace un tiempo atrás, probablemente unos 8 o 10 años, han aparecido revistas que se llaman depredadoras o predatory journals, que es pseudociencia. Y el objetivo de estas revistas estafa, en el objetivo de estas revistas estafa estamos nosotros, médicos, enfermeras, nutricionistas, educadores de los países en vías de desarrollo. Lo que buscan estas revistas es que enviemos nuestros manuscritos a sus revistas y nos van a cobrar. Entonces, las revistas de alto impacto, New England, Lancet, British Journal of Medicine, etcétera, todas las que ustedes leen ávidamente, tienen revisión por pares. Tienen un consejo editorial que es por invitación. No cualquiera puede ser editor de esas revistas. No solicitan artículos. Ellos no nos van a pedir que enviemos los artículos, salvo, como les mencioné, artículos de revisión. Tienen alta tasa de rechazo. El New England publica menos del 1% de lo que recibe. Y generalmente se mantienen a través de las suscripciones. La suscripción del New England para un médico residente es de $69 anuales. Para una revista como Lancet está por arriba de las 120 libras esterlinas. O sea, es caro tener un acceso a estas revistas. En cambio, las revistas depredadoras, y les puedo contar un montón de ejemplos en el Hospital Cayetano de jóvenes residentes que cometieron el error mal aconsejados de enviar su manuscrito a una de estas revistas, donde inclusive no les pueden retornar el manuscrito. Generalmente estas revistas son de acceso libres y les piden pagos editoriales. Y estos pagos no son cualquier cosa. Generalmente están entre los $600 y $1,200. No tienen revisión por pares. Como les contó alguna vez Noel, él envió un artículo acerca de Star Wars y fue publicado. O sea, literalmente no hubo ningún tema de revisión y fue publicado. No se editan,
tal como ustedes envían, se publica. Utilizan prácticas no éticas de propaganda. Si ustedes pueden ver en su bandeja de spam la cantidad de revistas que les dicen que son grandes investigadores y que publicar uno de sus manuscritos le daría realce en su revista. Envían, es como spam. No están indexadas, no tienen factor de impacto y es una solicitud agresiva por manuscritos. No tienen idea la cantidad de correos que uno recibe pidiendo que publiques algo en esas revistas. Inclusive hacen búsquedas en PubMed y si encuentran que ya has publicado un artículo, te piden que lo vuelvas a publicar en su revista, lo cual no es ético. Se caracterizan por cobrar grandes tarifas. A la residente en el hospital le pedían $680, $700. No hay revisión ni supervisión editorial. Solamente te avisan del costo de la publicación cuando ya te han aceptado el manuscrito. Tú envías de buena fe tu manuscrito acerca de cetoacidosis diabética y luego te dicen, ya los hemos publicado, lo vamos a publicar, son $700 o $1,000. Se dirigen a los académicos a través de correos masivos, aceptan inmediatamente. Ellos te dicen que en menos de una semana te van a publicar. Muchas veces incluyen nombres de grandes académicos en sus consejos editoriales sin su permiso. Jaime Miranda, por ejemplo, acá en el Perú, o Yacotu Mileto. Mencionan a personas expertas que no existen como miembros de sus juntas editoriales y lo más gracioso es que copian el nombre y el diseño de revistas buenas, ¿no? O sea, de revistas de impacto. Y utilizan de manera fraudulenta o inadecuada los códigos ISSN. Por ejemplo, esta editorial Bentham te cobra $750 por cada reporte de caso, carta o comunicación breve que quieras publicar. Si es un artículo original, $960. Si es una mini revisión, $750. Si es una revisión, más de $1,000. Y el tiempo promedio de publicación es de 18 días. Obviamente, invertir su manuscrito que les ha costado, más este dinero o una revista que no esté indexada, no vale la pena. La otra cara de la moneda, por ejemplo, es Diabetes Care. Diabetes Care es la revista de más alto impacto en el campo de la diabetes. Aceptar, cada hoja cuesta $160 para revisión editorial. Si no eres suscrito, si no estás suscrito a Diabetes Care, te va a costar $380. Pero el factor de impacto de la revista es de 15.3. Entonces, publicar en Diabetes Care les va a traer prestigio, van a ser citados en otras investigaciones y va a mejorar su currículum. Un caso interesantísimo es este de Omics. Omics es una editorial depredadora que tiene más de 700 títulos. Publican en todas las especialidades, desde endocrinología, reumatología, etc. No hay revisores, los editores son falsos, no te piden consentimiento. La mayoría de estas revistas, de estas publicaciones online, no tienen contenido, no logran completar sus números, cobran por publicar y por retirar artículos. En el caso específico del hospital, no le querían devolver el manuscrito a la residente. Publican artículos pseudocientíficos, obviamente están fuera de los grandes buscadores como PubMed o Scopus. Y desde hace un tiempo organizan también congresos y conferencias falsas, más de 3,000 por año en todas las especialidades. Te escriben y te dicen, doctor Barengo, usted es un maestro en el tema, por la módica suma de $4,000, usted puede dar una charla en el Congreso Internacional en China, generalmente es ahí donde hacen los congresos, estos pseudo congresos o inexistentes. Usted puede hablar del tema que quiera, pero primero deposite los $4,000 o $5,000. Estos congresos no tienen programas, son expositores falsos y como les mencioné, está orientado a investigadores y expositores de países en vías de desarrollo. Y en el Hospital Cayetano hubo alguien que recibió una de estas invitaciones, no sabía, no tenía experiencia, estaba a punto, se le mandó inclusive una felicitación porque iba a exponer en un congreso internacional. Al final resultó siendo una estafa. En el 2016 fue denunciada por el gobierno de Estados Unidos por publicidad y por prácticas engañosas. Para terminar esta parte, la discusión
expongan los hallazgos principales. Dividan esta parte en 3 partes. No repitan los resultados. No repitan con palabras lo que ya está demostrado o que ya se mostró en las tablas. Establecer claramente las limitaciones. No tiene nada de malo decir cuáles han sido las limitaciones, que ha sido realizado en un solo centro, que fue revisión de historias clínicas, etc. Conectar el objetivo con la conclusión. Siempre revisen las instrucciones para autores y eviten publicar con este tipo de revistas porque tarde o temprano van a caer en los mailing lists de estas editoriales. Los van a invitar para que publiquen sus manuscritos en sus revistas falsas. Los van a estafar invitándoles a grandes congresos. Congreso Mundial de Diabetes en Chennai, Dubái. Pague $5,000 y puede usted dar una charla magistral acerca de lo que usted quiera. Literalmente, esos son los correos que uno recibe de estas editoriales.